En el episodio de hoy, International Institute Harvest Time, en la voz de Juan Ramón López, expone el conocimiento de la palabra de Dios, de una manera sistemática, práctica, creativa y dinámica. Conocerás los planes de Dios para tu vida, tu casa, tu ciudad y para las naciones. Compartiremos junto a nuestros estudiantes este maravilloso viaje de llevar el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Quédate con nosotros. Bendiciones a toda la audiencia que ya está pendiente de la transmisión de nuestro programa, que también es el suyo. Gracias por estar con nosotros. También le damos la bienvenida a los estudiantes de Harvest Time, el instituto que nos permite desarrollar estos temas. Estamos hoy entrando al capítulo número 4 de el curso Principios de Poder. Así es que tomen nota, prepárese ahí con su bebida preferida, prepárese su asiento, póngase cómodo porque vamos a estar compartiendo con ustedes lo que es el tema de hoy, capítulo número 4, y el tema se llama Nunca un hombre habló como él. Es el capítulo 4 del curso Principios de Poder. Así es que hoy vamos a estar compartiendo con ustedes y esperamos que usted sea edificado, pero que también usted tenga ese compromiso de aprender y de desarrollarse, porque nuestro anhelo es capacitar a los santos para que los santos puedan hacer la obra del ministerio. Entonces hoy le doy la bienvenida al pastor César Luis Palacios de México. Adelante, pastor César, saludemos a la audiencia hoy. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo desde la República Mexicana, desde de esta parte de México que es su capital. Un saludo cordial, un abrazo fraterno, que Dios les bendiga. Saludos. Amén, muchas gracias al pastor César Luis Palacios de México. También tenemos aquí en línea, está también nuestro estudiante José Mario Hernández de Honduras. Un saludito para la audiencia, mi hermano Mario, adelante. Sí, buenas tardes a todos los que nos escuchan a esta hora, donde quiera que se encuentren. Reciban desde Honduras un cordial saludo, muchas bendiciones de parte de Dios, y este es un tema de mucha bendición, ¿verdad, pastor? Ok, muchísimas gracias, mi hermano José Mario. Bueno, continuamos hoy vamos a desarrollar hoy la temática del capítulo número 4, con el título Nunca un hombre habló como él, refiriéndonos a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a estar compartiendo este tema, y entre los objetivos, hermano José Mario, si me ayuda ahí a compartir con la audiencia, ¿cuáles son los objetivos del tema de hoy? Al concluir este capítulo, usted será capaz de escribir el versículo llave de memoria, identificar la fuente del poder de Jesús, resumir lo que la Biblia enseña con respecto al poder y autoridad de Jesús. Qué bueno, muchísimas gracias, mi hermano José Mario. Bueno, aquí estamos viendo entonces cuáles son los objetivos del tema de hoy, y el versículo llave, si me auxilia ahí, por favor, el pastor César Luis Palacios, para que la audiencia vaya teniendo un concepto de qué es lo que estamos compartiendo con ustedes hoy. Adelante, pastor César. Con gusto. Dice así la palabra de Dios. Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Amén, muchas gracias, pastor César. Mire qué interesante. Toda la autoridad está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que tiene toda autoridad, no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Entonces, es que cuando a usted le hablen de cosas donde usted ve o oye que se dimensiona más la fuerza del enemigo, estamos en un error. Tenemos que aprender a que la autoridad máxima es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso es lo que tratamos de enseñarle a usted como estudiante y a usted como asiduo oyente de la radio,
que usted pueda ver a ese Jesús poderoso, a ese Jesús que al resucitar al tercer día entre los muertos se les presenta a los discípulos y les da esa palabra, que Él les enseña, les avisa, les notifica que ahora Él es el que tiene toda la autoridad. Cuando Él vino en su ministerio terrenal, el enemigo tenía sediada toda la tierra bajo su dominio. Pero cuando Él se va, cuando Él resucita el tercer día y está por 40 días todavía con los discípulos en la tierra, Él empieza a explicar que ya la autoridad ya no la tiene el enemigo. Así que si usted nos está escuchando hoy, que no le crea las mentiras al diablo, créale a Dios, créale que toda autoridad la tiene el Señor Jesucristo y que Él tiene en su iglesia, nos tiene a usted y a mí como representantes de ese reino, y esa autoridad también está en nosotros. Así es que podemos cambiar toda situación, toda circunstancia, y la vamos a ir viendo a la luz de la palabra, cómo podemos nosotros dimensionar esa fuerza, ese poder que Dios tiene en su triunidad, que está conformada entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aunque la fuente del poder es Dios como Padre, pero Él le ha delegado a su Hijo ese poder mediante el Espíritu Santo que le fue dado. Por eso cuando lo escuchaban hablar en San Juan capítulo 7, 46, dice: nunca habló hombre alguno como Él. Porque cuando usted escucha hablar a una persona, así usted determina, con solo escuchar hablar a esa persona, usted puede determinar si esa persona tiene o no tiene autoridad. Y cuando oían hablar al Señor Jesucristo, todos se maravillaban, pero era por la autoridad que tenía en lo que decía. Pero no solamente en lo que decía, sino que se manifestaba el poder en la parte material, en la parte física, porque la autoridad espiritual se tiene que reflejar en el plano natural. Si nosotros decimos que tenemos poder y autoridad de parte de Dios, pero no se manifiesta en el plano físico, es que todavía nosotros necesitamos tener un replanteamiento más claro en nuestro espíritu de quién es la fuente verdadera del poder que se mueve a través de nosotros, porque somos vasos que Dios quiere usar para manifestar su gloria y para manifestar su poder. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1:35, le voy a pedir al pastor César si me ayuda ahí a leer esa cita bíblica, por favor. Con gusto, dice la palabra de Dios. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Mire qué interesante. Entonces el Espíritu Santo es el que deposita el poder dentro de la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Él es la manifestación visible del poder de Dios. 1 Corintios 1:24 dice: pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. O sea, cuando el Señor Jesucristo está diciendo: toda potestad y toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, Él está diciéndole a usted y a mí que podemos confiar plenamente en que ese poder está ahí y que es el Padre que lo ha depositado en Él por medio del Espíritu Santo, y también es la sabiduría de Dios. Ese poder nos hace sabios a nosotros. Por eso es que usted tiene que aprender a recibir esta revelación en su espíritu, de que ese poder sobrenatural también nos llena a nosotros de sabiduría. ¿Y para qué necesitamos la sabiduría? Para tomar decisiones acertadas, para corregir cosas que se puedan estar haciendo erradas, para poder hacer las cosas con excelencia. Para que todo nos salga bien, necesitamos la sabiduría de Dios, porque el Señor Jesucristo ya viene con ese poder dentro de sí cuando Él nace, ¿verdad? Y cuando Él es bautizado. En Marcos 1:7 al 8, hermano José Mario, si me auxilia a leer, por favor. Dice la Escritura:
y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar, agachado, la correa de su calzado. Yo os he bautizado en agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Amén. Fíjese qué interesante entonces. Juan Bautista, que era un profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, o sea, el último profeta de la ley, él dice, viene una dimensión diferente, viene una nueva dimensión, viene un nuevo diseño. Y este nuevo diseño, el que tiene todo el poder, es el Señor Jesucristo. Y Él va a ser bautizado en agua y el que nos va a bautizar a nosotros es el que tiene el bautismo con el Espíritu Santo. O sea, refiriéndose al Señor Jesucristo, Él está reconociendo que en Jesús viene el poder del Padre, el poder también del Espíritu Santo, que está ahí plasmado en su naturaleza. Aquel sobre quien vea descender, esa fue una señal que el Padre le dio a Juan el Bautista. Aquel sobre cual veas descender el Espíritu y posar sobre él, este es el que bautiza en Espíritu Santo. Y lo vemos como cuando él se está bautizando en el Jordán, el Espíritu Santo desciende sobre él como una señal, como una confirmación de que Jesucristo era el Mesías, era el Hijo de Dios, que venía a la tierra para cumplir una misión y un propósito divino, que era alcanzar las almas para el Padre a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Esa es la misión específica, porque es importante conocer ese poder sobrenatural que se está manifestando desde los tiempos proféticos señalados de que el Señor iba a venir con poder. Entonces el Espíritu Santo confirmó cuando descendió sobre la vida de el Señor Jesucristo, y es un poder que no solamente se quedó en la naturaleza misma del Señor Jesucristo, sino que también él fue probado, porque cada vez que usted hace un diseño en lo natural, usted fabrica algo en el plano material, sea un vehículo, sea un cohete, sea un sistema sofisticado, usted tiene que probarlo para ver si le quedó bien, si está funcional, si cumple todo con todos los parámetros y todos los requisitos que demanda. Lo mismo hizo el Espíritu Santo con el Señor Jesucristo. Dice que en Lucas 4:1, entonces Jesús fue lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué lo llevaron al desierto? Para probarlo, para ver si cumplía con los estándares de exigencia del Padre. Tenía que enfrentarse al adversario, tenía que enfrentarse al enemigo. Tenemos que tener esa certeza y esa convicción de que quién es el que está en nosotros, porque la misma Escritura dice: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, y está dentro de nosotros. Lo que pasa es que nosotros nos movemos tanto en el plano natural que se nos olvida que somos espíritus encarnados, y se ve más la naturaleza humana que el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Y por eso es la importancia de poder refrescar para algunos esta enseñanza, y para que puedan tener un fundamento los que vienen comenzando en este caminar con el Señor. Porque es un poder que tenía que ser probado. En Lucas 4:14, Jesús dice que volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Entonces mire cómo eso empieza a manifestar con poder, pero no con cualquier poder, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo quisiera darle paso al pastor César para que nos lea esa parte de la fuente de poder, todo lo que aparece ahí en pantalla, pastor, y que nos haga una breve interpretación de lo que estamos estudiando ahí. Dice ahí, su fuente de poder.
Dios el Padre era la fuente del poder y autoridad de Jesús. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Lucas 4, del 18-19. Jesús no ejerció el poder independientemente de Dios el Padre. Continuamente, a lo largo de su ministerio terrenal, Jesús confió en Dios como la fuente de su poder. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de parte del Padre. Juan 10:32. Y aquí vemos, queridos hermanos, los que nos escuchan, en este texto de Juan 10:32, Jesús declara algo muy importante. Él dice: muchas obras he mostrado, pero dice de dónde viene. Dice: de parte del Padre. Él no las hubiera hecho si no tendría la autoridad y el poder del Padre. Entonces Jesús actuó todo su ministerio en base al poder que venía delegado del mismo Padre. No era un poder independiente, o no era alguien que se aisló del Padre y quiso hacer las cosas por él mismo. Él siempre tuvo una comunión directa, una comunión íntima con el Padre, y siempre puso al Padre por encima de todo, y aprobándolo como la fuente de poder. Y vemos muchas cosas en el mundo, a veces muy raras, de gente que declaran tener un poder, pero lo quieren ejercer muy independientemente, no le dan la honra a Dios y quieren hacerlo por sus propias fuerzas, por sus propios méritos. Aquí estamos viendo ese error grave que ahora tiene el mundo, que la gente cree tener ese poder o cierto poder y lo quiere ejercer muy independiente del Padre. En la otra ocasión, en la anterior clase, vimos que la estructura de Dios es perfecta, pero también es muy clara y no podemos desviarnos de ahí. La fuente de poder es de Dios Padre, quien se la delegó a Jesús, y Jesús se la está delegando ahora a todos los que le siguen. Si no estamos en esa estructura o en esa línea, el poder que viene directamente o de inicio de Dios Padre no va a poder hacer las cosas que Él quiere, como Él quiere. Y Jesús siempre fue obediente y siempre estuvo en esa línea y en esa estructura. Amén. Muchas gracias, Pastor César. Mire qué interesante todo lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Toda fuente viene del Padre, y Él está reconociendo que nada puede hacer si no proviene del Padre. Ahora, otra característica de ese poder ilimitado que Jesucristo tenía, lo vamos a seguir compartiendo con el hermano José Mario, si me ayuda a leer lo que aparece ahí en pantalla para que la audiencia vaya teniendo un concepto amplio de lo que estamos estudiando, y me da una reflexión corta también el hermano Mario sobre lo que estamos viendo sobre el poder ilimitado del Señor Jesucristo. No había ningún límite al poder de Cristo. Él recibió todo el poder en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18 dice: Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús tiene el poder. Efesios 1:21-22. Por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera, aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y le puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. Bueno, esto básicamente lo que nos indica es lo que logró Jesús durante su ministerio terrenal a causa de su sacrificio. Si recordamos, él vino a redimir lo que el primer Adán perdió en su momento, que era el señorío sobre todas las cosas que estaban en la tierra. Pero el poder de Jesús no solo se limitó también al aspecto terrenal, sino en el aspecto espiritual, porque dice Mateo 28:18 que la autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra.
y ahora también la iglesia es portadora de ese poder a través del Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios. Mire qué importante este detalle que estuvo compartiendo el hermano José Mario con relación a Efesios 1, 21 y 22. Jesucristo mismo, Él está reconociendo que Él tiene autoridad por encima de todo principado, de toda autoridad y de todo poder y de todo señorío. O sea, ningún gobernante de la tierra puede tener un mayor poder que el que tiene Dios a través de Jesucristo y a través de la iglesia. Pero ese poder se mueve por medio de cada uno de los que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Ahora, ese poder le fue dado al Señor Jesucristo también con un propósito importantísimo para enseñar. Yo quiero darle el pase a mi hermano César Palacios, el pastor César, en México, para que nos lea esa parte que está ahí en la presentación, por favor. Con gusto. Poder para enseñar con autoridad. Los escribas basaron su autoridad en las escrituras del Antiguo Testamento. Jesús basó su autoridad en el propio Dios. Dice en Marcos 1:22, y se asombraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en Lucas 4:32 podemos leer, y se asombraban de su enseñanza porque su palabra era con autoridad. Amén, gloria a Dios. Mire qué interesante. Se asombraban, ¿quiénes eran los que se asombraban? Se asombraban los que escuchaban al Señor cuando Él enseñaba. Y hacían una comparativa con relación a los escribas. Los escribas eran los intérpretes de la ley, agarraban el Antiguo Testamento y tenían un concepto y una manera de interpretar la palabra de Dios, pero no era igual como cuando el Señor Jesucristo la enseñaba. Y por eso es que se sorprendían y se asombraban de cómo Él enseñaba con autoridad. Hoy en día usted puede escuchar personas hablar de la palabra de Dios y ser tal vez muy expertos en interpretar, en enseñar la palabra, pero si no va ungida esa palabra con autoridad y con respaldo de Dios, solamente va a ser letra muerta, una letra que no tiene ningún efecto en el mundo espiritual. Por eso es que el apóstol Pablo hace una relación entre la letra escritural con relación al espíritu que tiene la palabra de Dios. Jesucristo decía, mis palabras son espíritu y son vida. Eso es lo importante de todo esto, de que la fuente de poder es el Padre. Jesucristo la manifiesta en el plano natural por medio del Espíritu Santo, pero viene con respaldo, viene con señales y viene con autoridad. Otra situación que tenemos que aprender nosotros como hijos de Dios es el hecho de que ese poder tiene también una función determinante. José Mario, adelante. Poder sobre el pecado. Jesús tiene poder para perdonar el pecado. Mateo 9:6 dice, pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Interesante este detalle. El único que tiene poder y autoridad para limpiarnos a nosotros de los pecados es el Señor Jesucristo. Él es el que está delegado. O sea, cuando a usted le enseñan alguna doctrina donde le dicen que vaya ante otro hombre a confesar sus pecados y que esa persona le ponga alguna indulgencia o le enseña a usted una manera de cómo librarse de sus errores o sus fallas, eso no existe en realidad. Lo que sí existe es cuando usted se humilla delante del Señor y usted abre su corazón y le pide perdón por sus pecados, porque Él tiene el poder para limpiarnos a nosotros nuestros pecados, porque para eso vino Él, para manifestarse, para liberarnos de los pecados. También una de las cosas importantes que tiene este estudio es que nos muestra que el poder también del Señor Jesucristo también era
iba más allá de limpiar los pecados, sino que también de limpiarnos de enfermedades, porque hay una conexión muy estrecha entre el pecado y la enfermedad. Hay enfermedades que puedan ser virales, que puedan ser provocadas por alguna ingesta de algo, pero la mayoría de las enfermedades tienen una conectividad con el pecado. Si se limpia el pecado, entonces se resuelve el tema de la enfermedad. Por eso es que cuando usted mira allá en el libro de Isaías 53, dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Pero la curación que se da ahí a través de las llagas, o sea, a través del sacrificio en la cruz, es porque mediante su sangre nos limpiaron, nos redimieron de todas nuestras iniquidades, de todas nuestras rebeliones y de todos nuestros pecados. Cuando el Señor resuelve eso en cada uno de nosotros, nosotros tenemos acceso a la sanidad divina y a ser libre de toda dolencia y de toda enfermedad. Por eso es que declarar Isaías 53, 4 al 5, sin entender que primero lo que Dios hace es limpiar el pecado para resolver el problema de la carne, entonces ahí vemos nosotros que se complementa, ¿verdad? Y no solamente en la enfermedad, también en la naturaleza. A mí me sorprende escuchar, por ejemplo, personas que dicen que hablan de parte de Dios y empiezan a declarar este año 2025 y empiezan a tirar unas especies como de maldiciones sobre la tierra. Va a ser difícil, van a venir juicios, Dios me mostró tal cosa, pero el Señor nos está mostrando a nosotros que estamos en el año agradable del Señor. Ahorita no estamos bajo juicio, estamos bajo el trono de la gracia, bajo el trono de misericordia. Entonces, cuando usted oye a alguien declarando palabras de maldición, esa viene del infierno, porque el que vino a matar, a hurtar y a destruir es Satanás, y el que vino a dar vida y vida en abundancia es Jesucristo, es Jesucristo. Entonces, cuando usted escuche, porque a veces hay personas que le preguntan a uno, mire qué tal profeta eminente, figura que aparece en la red, está diciendo que viene un juicio para la tierra, pero juicios, si estamos en tiempo de gracia. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creer de que si viene un huracán, si a usted le están diciendo, mire que viene un huracán, que viene con fuerza, categoría, no sé qué, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Usar ese poder y revertir cuando nosotros declaramos, ¿verdad? Él tenía autoridad para callar el mar, para callar los vientos, para que se hiciera gran bonanza, según Marcos 4:39. Entonces, él tenía autoridad para reprender a los vientos, para reprender al mar. Usted como hijo de Dios tiene esa misma autoridad. Usted tiene que, cuando usted escuche decir, mire que viene algo, un problema, una situación dura para las naciones de la tierra, usted declare canceladas esas palabras, usted declare vida. Usted y yo podemos parar esa guerra de Rusia con Ucrania. ¿Y cómo la podemos parar? Declarando victoria, porque el Señor Jesucristo, hay una palabra en Salmos donde dice que el Señor está en su trono y desde su trono Él gobierna sobre los reyes y los reinos de la tierra. O sea que si usted viene y le manda un mensaje directo al Padre como hijo de Dios y le dice, Padre, demasiada sangre, demasiada destrucción, demasiada violencia en la tierra, en tal territorio, entonces usted empieza a clamar, si usted se pone en la brecha delante del Padre como hijo de Dios, ¿sabe qué va a hacer el Padre? Va a mandar paz, va a mandar maneras de que la guerra y la violencia se termine, porque quien está atrás de la muerte, de la destrucción es Satanás, no es Dios. Pero los hijos de Dios somos los que tenemos que ponernos en la brecha y hacer vallado y empezar a clamar, empezar a pedir. Imagínense, en Ucrania, según las estadísticas, en 3 años de guerra que van ya, más de 1 millón de soldados de Ucrania, y no digamos cuántos de la Unión de Rusia. Esos no se han contabilizado, pero del lado de Ucrania ya van más de 1 millón. ¿Dónde cree que se fueron esas almas?
¿Dónde cree usted que están esas almas de ese millón de personas que se fueron a la guerra? ¿Por qué? Porque usted y yo no hemos aprendido que tenemos esa autoridad. Y es una autoridad que está sobre todo. Mire, usted puede decir, no, pero el hombre más poderoso de la tierra es el presidente de tal nación. No, podrá serlo en su plano terrenal, pero hay una autoridad superior y es Dios. Dios es el que tiene el poder y la autoridad. Lo que pasa es que ese poder se activa desde la tierra hacia el cielo, no es del cielo a la tierra. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando Él desciende a la tierra, el poder de Dios descendió con Él a la tierra. Nosotros podemos activar el poder del Padre desde la tierra. Tenemos que aprender, porque la Biblia nos enseña, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Desde dónde está el control de resolución de problemas y de conflictos? No está allá arriba, está aquí abajo, en cada uno de nosotros, que tenemos esa autoridad, que en el nombre de Jesús podemos cambiar cualquier circunstancia. También hay un poder sobrenatural que está ahí en Jesucristo sobre sus enemigos. Pastor César, adelante. Con gusto. Dice, poder sobre sus enemigos, dice en Juan 19, del 10 al 11. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? Respondió Jesús, no tendrás ninguna autoridad contra mí si no te fuera dada de arriba. Por esto, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Mire qué interesante. Si usted está viendo algún gobernante en la tierra, usted como hijo de Dios, usted que tiene que practicar la justicia, usted que tiene que practicar el amor, usted que tiene que moverse en la dimensión del Espíritu Santo, si usted está viendo algún gobernante cometiendo cosas erradas, usted no se vaya a los medios o a las redes sociales a criticarlo, a hablar feo de ellos. No, la responsabilidad suya y mía, ¿sabe cuál es? Ir al trono de la gracia y decirle, Padre, mira, ese gobernante está haciendo esto, esto y esto. Por favor, Señor, ábrele el entendimiento, enséñale que está errado, que corrija lo que está haciendo mal. Por favor, Padre, empezamos a interceder, empezamos a clamar, porque Él tiene autoridad aún sobre la gente que está haciendo cosas incorrectas aquí en el plano natural. Y no solamente ahí, sino que ese poder del Señor Jesucristo también se está dimensionando en la esfera de la muerte. Hermano José Mario, adelante. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Juan 11:25. A través de su propia muerte y resurrección, Jesús también despojó a los principados y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Mire que hasta dónde llega esa autoridad, que cuando Él está muriendo en la cruz del Calvario, ahí en la misma cruz del Calvario, agarró todos los decretos que eran contrarios a usted y a mí, y a la audiencia que nos está escuchando aquí en las transmisiones. Todos los pecados suyos ya fueron pagados en la cruz. Y pues usted me va a decir, pero yo solo tengo 30 años, 25 años, 50 años, 60 años, 80 años. Y eso fue hace 2000 años. Pues hace 2000 años sabían que usted iba a venir a pecar a la tierra. Y el Padre, en su infinita misericordia, agarró sus pecados y los míos y mandó a su Hijo para que los pagara por adelantado. O sea que no hay ninguna razón por qué venga la muerte sobre su vida. Ahora usted va a decir, pero entonces los cristianos no se mueren. No, los cristianos dormimos. Los cristianos no morimos, porque nuestro espíritu y nuestra alma son eternos. Lo que mandan a dormir es a la carne, es la envoltura. Pero usted y yo seguimos viviendo. Por eso es que dice ahí en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera físicamente, parafraseándolo, aunque muera físicamente, vivirá eternamente. Esa es la gran diferencia. O sea, ni aún la muerte se puede enseñorear sobre nuestras propias vidas.
también Él tiene poder sobre la vida misma. Nadie me quita la vida, dice en San Juan 10:18, sino que yo la pongo de mí mismo, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento yo recibí de mi Padre. O sea, mire qué interesante todo eso. Por eso es que cuando vemos nosotros al apóstol Pablo decir: muerte, ¿a dónde está tu victoria? Oh, sepulcro. O le dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Por qué lo desafiaba? Porque Pablo ya estaba entrando a esa dimensión donde que literalmente a Pablo lo sacrificaron, ¿verdad? Pablo, el imperio de Roma lo termina matándolo en su cuerpo, pero no lo podía tocar en su espíritu y en su alma. Por eso es que él desafiaba la misma muerte, porque estaba aferrado a la vida eterna, que esa vida eterna se nos vino a dar a nosotros como un regalo del Padre. Usted y yo ya no morimos. Podemos transicionar y desaparecer en el plano físico, pero acuérdese que el que es nacido del Espíritu es como el viento, que no sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Así somos los que somos nacidos del Espíritu Santo. Somos espíritus invisibles que para podernos corporizar nos permitieron nacer desde un vientre y tomar un cuerpo humano para movernos y que seamos visibles en el plano natural, pero seguimos siendo eternos en Cristo Jesús. Pero fue por ese poder que el Espíritu Santo depositó en Jesucristo. Ahora, el Señor también tiene ese poder para ejecutar juicios. Juan 5:27 dice: y también le dio autoridad para hacer juicios, porque Él es el Hijo del Hombre. O sea, Él puede mandar un juicio personal hacia una persona en particular. Usted, por ejemplo, puede ver a un presidente en Venezuela, ¿verdad? Que de repente pues desaparece del plano físico por medio de un cáncer. Pudo haber sido un juicio personal, no lo estamos juzgando, no podemos decir que es así, pero Dios puede mandar juicios correctivos cuando alguien no está haciendo las cosas según el plano divino, como Dios quiere. Y lo vemos en el caso de Jonás. Jonás vino y recibió un juicio correctivo. ¿Por qué? Porque le decían: ve a Nínive, ve a declarar vida, salvación a 120,000 ninivitas, y él no quería. Entonces Dios lo mete en un proceso de disciplina por medio de juicios personales. Ahora, también el Señor Jesucristo tiene todo dominio y toda autoridad sobre las jerarquías espirituales del mal. Que voy a pedirle al pastor César que nos comparta esa parte que está aquí en la pantalla. Claro que sí. Dice: Jesús tiene poder y autoridad sobre las fuerzas demoníacas. Dice en Lucas 4:36: todos quedaron asombrados y hablaban entre sí diciendo: ¿qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y en Marcos 1:27 podemos leer: todos se maravillaban, de modo que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Una nueva doctrina con autoridad? Aún los espíritus inmundos Él manda y le obedecen. Tremendo la demostración de Jesús en su ministerio. La gente no estaba acostumbrada a que alguien les hablara con autoridad a los demonios. Ellos iban, se posicionaban con la gente, y la gente estaba de cierta manera ya normalizando eso, pero hasta que vino Jesús y Él los echaba afuera, y eso era lo que les asombraba, y de ahí Jesús demostró el poder que tenía sobre los demonios, porque dice que todos se maravillaban y hasta discutían, dice en Marcos 1:27, y preguntaban si esa era una nueva doctrina. Pues no era ninguna nueva doctrina, era el Señor Jesús actuando con la autoridad que le dio el Padre. Amén, gracias pastor César. Y algo interesante aquí: los demonios estaban tan acostumbrados a mantener en esclavitud a las personas que las tenía esclavas de enfermedades. Porque hay una mujer que aparece en la Biblia con un flujo de sangre de 18 años.
de padecer de una enfermedad. Dice que esa mujer había gastado todo su dinero en médicos y que todo había quedado pobre, y hasta que vino el Señor Jesucristo a liberarla, la vino a liberar de un demonio de enfermedad. Esa es la autoridad que vemos en el Señor Jesucristo, que está vigente, porque también en Hebreo dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No es que el Señor hacía milagros solamente cuando Él estuvo en el plano terrenal. Él sigue vivo, porque Él es eterno, a Él nadie lo puede matar. Él es un ser que no tiene principio ni fin, y Él se sigue moviendo hasta el día de hoy y tiene autoridad aún sobre los demonios y sobre las obras también del enemigo. Adelante, José Mario. El propósito por lo cual Jesús entró en el mundo fue para destruir las obras del diablo. Primero de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mire qué interesante aquí esto, porque dice que vino a deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? El pecado. El pecado son las obras del diablo. Cuando viene y agarra a una persona y le mete un espíritu de alcoholismo, un espíritu de drogadicción, un espíritu de adulterio, un espíritu de fornicación, espíritu de hechicería, de brujería. Todas esas son espíritus inmundos que ocupan esos cuerpos y esas mentes para producir pecado. Pero cuando una persona viene y se arrepiente de corazón, viene el Señor Jesucristo, desbarata todas las obras del diablo en esa vida y la liberta, le quita ese yugo de esclavitud, y esa persona deja de estar practicando el pecado, porque dice que el que practique el pecado, ese es del diablo, ese sigue bajo la esclavitud del enemigo. Pero dice que el Señor Jesucristo vino a eso, a deshacer las obras del diablo. Y ese poder que el Señor Jesucristo ejerce en este tiempo presente, Pastor César, amplíenos un poquito ahí. Con gusto. Dice, después de su muerte y resurrección, Jesús volvió al cielo. Allí Él continúa ministrando en poder y autoridad a la mano derecha de Dios. Leemos en la palabra de Dios en Lucas 22:69, pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Y en Hechos 7:56 leemos: y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Qué importante vemos en estos dos pasajes de la Escritura, algo muy particular. Dice que Jesús está a la derecha del Padre. Eso tiene una relevancia muy grande, porque en los tiempos de Jesús, los judíos, los reyes, y antes en el Antiguo Testamento, cuando alguien se presentaba ante un rey, había alguien parado a su derecha. Eso significaba, esa persona significaba que era, digámoslo así, después del rey, era el que mandaba, era como su brazo derecho, que ahora de ahí se acostumbra uno a decir, eso es mi brazo derecho, es decir, es el que tiene delegada toda mi poder. Y en estos dos pasajes vemos eso, que Jesús está a la derecha del Padre, es decir, como el segundo a bordo, por decirlo de manera coloquial, y con toda la autoridad del Padre. Pero dice que también esa autoridad y ese poder se la delegó a los creyentes y a los que creen en Él. Y dice en Juan 14:12 que estas cosas y aún mayores son las que podemos hacer, pero hay un requisito que pide y que está ahí en ese texto, que dice creer, porque dice a los que creen estas cosas harán y aún mayores. Entonces el requisito es creer. Yo le invito a usted que me está escuchando, que ejercite y que ponga en práctica eso, crea en la promesa de Dios, crea que Dios tiene poder y delegado en Jesús, y que Jesús se los delegó a todos los que creemos en Él. Amén. Gloria a Dios, mi hermano César, gracias por esa tan ilustrativa presentación ahí en ese sentido. El poder de Dios está a la derecha en Cristo Jesús, y desde ahí dice que Él
está ejerciendo ese poder de ahora en adelante. O sea, es un poder que no cambia, ¿verdad? Y también ese poder futuro. José Mario, adelante. Algún día Jesús volverá a la tierra en gran poder y gloria. Mateo 24:30 dice: entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En ese momento todos los poderes del cielo y de la tierra serán entregados a Jesús. Primera de Corintios 15:24 dice: después del fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando ya haya anulado todo principado, autoridad y poder. Mire qué importante es. Tiene un poder presente y un poder futuro. Y al final de los tiempos dice que todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. ¿Y sabe quiénes vienen ahí? Porque eso es a instalar el reino milenial en la tierra. Ahí viene la iglesia, viene juntamente con él a reinar sobre la tierra. Por eso es que la partida de un hijo de Dios, si se va ahorita en este tiempo, lo que entrega es la envoltura, o sea, es el cuerpo material. Pero dice la Biblia que cuando Él venga en las nubes, por el arrebatamiento de la iglesia, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, los va a levantar y se los lleva, y van a estar con Él. Pero cuando viene a establecer el reino milenial en la tierra, por 1000 años, va a gobernar juntamente con su iglesia. Eso va a ser fabuloso, eso va a ser impactante ver ese reino futuro gobernando sobre las naciones. Por eso es que cada uno de nosotros, usted que nos está sintonizando, sepa que todo lo que usted está haciendo hoy para el reino de Dios tiene una repercusión en el tiempo futuro. Usted se va a venir a sentar sobre naciones juntamente con su Señor, de acuerdo a lo que usted haya hecho hoy para ese reino. Porque el reino de Dios es eterno, y dice que al final el reino va a ser dado al Padre cuando haya sido anulado todo principado y toda autoridad sobre la tierra. Ya para finalizar, hermano César, ese poder universal, cuéntenos un poquito según lo que estamos viendo aquí en pantalla. Dice, poder en todo el universo, todo el universo reconocerá el poder de Dios, el Padre, y de su Hijo, Jesucristo. Y decían a gran voz: digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, diciendo: al que está sentado en el trono y el Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la bendición y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, aquí en este regreso, en la segunda venida de Cristo, cuando Él venga, como dice la Escritura, con poder y gloria a establecer su reino, como nos acaba de mencionar el pastor Juan Ramón, ya viene Él con su iglesia, es decir, los que fuimos arrebatados antes de la tribulación, y gozamos con Él allá arriba en una fiesta que se va a llamar las bodas del Cordero. Después de esa fiesta, Cristo uniéndose con su iglesia, con su novia, va a regresar, y dice que todos, cualquier cosa, todo le va a dar la honra y la alabanza, porque lo van a venir, lo van a ver, y dice que toda criatura lo va a ver. Entonces, esa finalización gloriosa que estamos esperando del Señor Jesucristo para establecer aquí el reino milenial, es la esperanza que debemos de tener los cristianos. Nosotros debemos de estar seguros, primero, que en el arrebato nos vamos como su iglesia, como su novia amada.
debe de estar usted seguro de que eso le va a pasar, para que después, como dice la Escritura, Él viene, establece su reino y durante 1000 años vamos a reinar junto con Él. Esa es la esperanza que tenemos, y en esa esperanza debemos nosotros de pensar, de actuar, y sobre todo pues de seguir al Señor y de ser fieles al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Pastor César, por su gran exposición hoy en la temática de hoy. También a nuestro hermano José Mario Hernández por estar compartiendo con nosotros, y para que la audiencia vaya entendiendo y aprendiendo que Jesucristo es el que tiene todo poder. Jesucristo es el que vino a dar libertad a los cautivos, y esos cautivos que usted y yo éramos antes nos han dejado en la tierra como sus embajadores. Nosotros somos los embajadores del Padre a través de Jesucristo, y no solamente eso, como embajadores también dice que somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Por eso es que tenemos esa función y esa responsabilidad como hijos de Dios, de conocer ese poder sobrenatural que ya está dentro de nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Desarrollar esa fe, que aunque usted esté viendo las tormentas, las dificultades, las cosas que puedan estar pasando en el plano natural, nosotros tenemos algo interno en nosotros que también estuvo en el Señor Jesucristo, que es el maravilloso Espíritu Santo de Dios, y que nos ha habilitado y que nos está entrenando hoy en este tiempo para que conozcamos de dónde viene la fuente del poder y qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo. O sea, si el enemigo viene con mentiras a decirle que usted está enfermo, que usted tiene una enfermedad terminal, o que usted está en bancarrota, que usted su economía ya no se levanta, o que esa empresa que usted tuvo se quebró y que ya no va a volver, no. Todas las cosas que el diablo ha hecho, tanto que provocan destrucción, que venga a matar, porque dice que viene a matar, a hurtar y a destruir. Entonces, todo lo que el enemigo haya hecho, usted tiene la gran oportunidad de revertir todo eso si usted cree en el Señor Jesucristo. Porque a Marta le dijeron, tu hermano ya está muerto, es cierto, tiene 4 días, ya llegue, sí es verdad. Él nunca le dijo que no era cierto a Marta, pero solo le dijo, pero también te he dicho, no te he dicho, Marta, que si creyeres, verás la gloria de Dios en todo lo que has perdido, en todo lo que has pasado, en todo lo que has vivido. Entonces, igual en este tiempo, si nosotros creemos que el poder sobrenatural del Señor está en nosotros, que lo dejó a Jesucristo a nuestro favor, nosotros tenemos que creerlo y revertir todo lo que pueda estar pasando. Yo voy a levantar una oración para que usted que está ahí conectado con nosotros hoy pueda recibir la revelación de esta palabra en su espíritu. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, tu palabra dice que no va a regresar a ti vacía sin antes no cumpla el propósito para la cual tú la has enviado. Señor, has enviado tu palabra, nos has mostrado el poder sobrenatural en tu Hijo amado Jesucristo, y nosotros venimos creyendo, Señor, que tu palabra no regresará a ti vacía y que va a cumplir ese propósito, Señor. Padre, yo vengo declarando esta hora, Señor, que toda aquella persona que está atravesando una crisis emocional, un problema, Señor, financiero, o un problema en su salud, Padre, esas situaciones se revierten en el nombre de Jesús. Las cancelamos en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es poder, la sangre de Jesucristo es poder, la palabra de Dios es poder, el Espíritu Santo de Dios es poder, y lo que nosotros hacemos es creerte, Padre, y activar ese poder. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos vencido al enemigo, que ninguna casa, Señor, ningún hogar de tu pueblo, Señor, puede ser tocado. Padre, porque tu sangre poderosa, Señor, está reflejada en cada hogar, en cada familia de aquellos que te hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador personal. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esa persona que está pasando
esa situación, esa adversidad, Señor, económica, que probablemente tal vez no tenga ni siquiera para comer. Yo te vengo a decir en esta hora, en el nombre de Jesús, el mismo que multiplicó los peces y los panes, también va a poder proveer lo que tú estás necesitando en tu casa. En el nombre de Jesús, el mismo que sanó los enfermos en su ministerio terrenal puede quitar de tu cuerpo esa enfermedad ahora mismo, si tú lo crees. En el nombre de Jesús, Padre, toda atadura de demonios en cada persona, Señor, no importa qué espíritu inmundo pueda estar hostigando, Señor, o cualquier vida, Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que el Padre eterno ya mandó el que rompe los yugos de esclavitud del pecado, y fue en la cruz del Calvario, por medio de la sangre de Jesucristo, que nosotros fuimos redimidos, fuimos justificados. Así es que Satanás, suelta esas vidas, suelta esas almas, porque no te pertenecen, porque ya fueron compradas y fueron redimidas, fueron justificadas y también fueron santificadas por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén, Señor. Amén y amén. A usted que se quedó con nosotros al final del programa, queremos darle las gracias por haberse quedado con nosotros, no sin antes invitarle una vez más a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como Harvest Time HN y le esperamos en la próxima clase. Abrazos y bendiciones para todos. Por hoy, hacemos una pausa, no sin antes agradecerte que te hayas quedado con nosotros hasta el final del programa. Si deseas ser parte de la familia de estudiantes de International Institute Harvest Time, regístrate gratis al WhatsApp +, 504 31 48 53 76. Síguenos en nuestras plataformas digitales, YouTube y Facebook. Suscríbete y comparte para seguir juntos siempre. Te esperamos pronto en el próximo episodio. Bendiciones.